siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres Rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Colmame
pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Bendiga grandemente el estudio de su palabra. Bendiga y cuide, Señor, a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen, y permítanos en esta hora, Padre Santo, recibir su bendición, su presencia. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. En su mano santa nos entregamos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número 33. Dentro de Cristo el Yo Soy estamos desarrollando la frase Yo soy la puerta de las ovejas. Habíamos dicho que en San Juan capítulo 10, versículo 7, en adelante Cristo se presenta como la puerta de las ovejas. Y decíamos en el tema anterior que Cristo está explicando de nuevo San Juan capítulo 10, versículo 1 al 6. Presenta la parábola del redil. En el versículo 6 dice que ellos no entendieron. Como no entendieron la parábola, ahora Cristo se la explica, se la aclara. Y hemos venido hablando acerca de lo que significa de cierto os digo. Cristo explica de nuevo lo que no entendieron. Cristo es la puerta de las ovejas y dice en el capítulo 10, versículo 1, que cuando el pastor viene a su redil, dice San Juan 10, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas es, dice Jesús, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Hay mucho que decir todavía y necesitamos terminar hoy. Jesús es la puerta. Jesús es la razón de ser en la relación con el rebaño. En los versículos 1 al 6, Cristo se presenta como el pastor, presenta un portero que abre la puerta para que el pastor entre y se relacione con sus ovejas. Él conoce sus ovejas, las ovejas le conocen a él. El ladrón sube por otro lado. Como no entendieron todo el significado y valor de la parábola, en el capítulo 10, versículo 7, Jesús entonces les dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Decíamos que como Cristo es la puerta, es el único acceso a Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que, tomando a Cristo como la puerta, no hay otra forma de acercarnos a Dios. Leímos en el Salmo 118, versículo 20, acerca de esa puerta de Jehová por donde entran los justos. Y en la última presentación hablamos acerca de la justificación. Ahora, en el capítulo 10, versículo 9, y aquí comenzamos, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, hallará comida. ¿Qué significa esto de hallará pastos? ¿Qué significa eso? Cuando usted va al Antiguo Testamento y estudia el Evangelio en el Antiguo Testamento, tiene necesariamente que detenerse en el libro de Isaías. A Isaías se le conoce como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero en forma específica y especial, usted encuentra en Isaías 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías 50, versículo 4 al 11,
Isaías 52, versículo 13 hasta el capítulo 52, versículo 12, lo que son o se llaman los cantos de Jehová. 4 cantos que escribe Jehová y que tiene la participación del siervo, el siervo sufriente, el Mesías, Jesucristo. En el capítulo 49 de Isaías, en lo que sería el segundo canto, encontramos algunos detalles interesantes que nos ayudan a entender el capítulo 10, versículo 9. Isaías 49, versículo número 3. Dice el verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Cuando veamos los detalles, usted descubrirá que este no es el pueblo de Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel. Notará que se trata de el siervo sufriente, se trata de el Mesías, se trata de Jesús. Capítulo 49, versículo 8 al 10. Dice el versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Versículo 9. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dios está hablando de la obra del Mesías, la obra que haría el siervo sufriente, la obra que haría el Hijo de Dios, la obra que haría Jesús. Cuando usted lee Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, habla de la obra de Cristo en nuestro favor. Pero mire qué interesante, dice el versículo 9, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Y dice ahora, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos, serán alimentados. Versículo número 10, no tendrán hambre ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. El Señor Jesús garantiza que Él cumplirá esa profecía porque Él es el nuevo Israel. Lo que el pueblo de Israel no cumplió, lo que el pueblo de Israel no hizo, se hace en Cristo Jesús, y parte de ese cumplimiento es alimentar apropiadamente a sus ovejas. Recuerden que ya estudiamos cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor. Hablamos de la manera como el Señor Jesús se define con sus ovejas, cómo el Señor Jesús vela por sus ovejas, cómo el Señor Jesús es la solución al problema de las ovejas, cómo Él suple las necesidades de las ovejas. Y ahora está diciendo que Él nada más y nada menos se compromete a darle vida a las ovejas. Por eso Él decía, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Comer la carne y la sangre del Señor Jesús. Y se escandalizaron. La verdadera comida es la carne y la sangre de Jesús. Y explicamos que significa llenarse de la palabra de Dios, llenarse de lo que Dios ha dicho, llenarse de la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia, que es lo que significa alimentarse, hallar el pasto, hallará pastos, hallará comida. Ese pasto representa la vida de las ovejas. Si no comen, se mueren. De manera que en Cristo se encuentra la verdadera comida y la verdadera bebida. Hallará pastos. Y se cumple la profecía de que el siervo sufriente proveería el alimento necesario para las ovejas. Recuerde que estamos hablando de los cristianos, los que siguen a Jesús. Estamos hablando de los que entran por la puerta que abrió Jehová. Salmo 118, versículo 20. Los que entran entonces encuentran a la bendición de la justificación y son declarados justos, como ya estudiamos. Muy bien.
ahora en el versículo número 10 de San Juan 10:10, mire usted lo que se presenta. San Juan capítulo 10, versículo 10, dice el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo vino a dar vida en abundancia. El ladrón vino para destruir. En el capítulo 6 del libro de San Juan, mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 6, versículo 12. Cristo vino a dar vida en abundancia. No una vida precaria, sino vida en abundancia. San Juan capítulo 6, dice el versículo 12. Juan 6, 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños, y para proveer alimento a esa gente, 5 panecitos de cebada y 2 pececitos. Y era la comida de un niño. Cristo tomó estos 5 panecitos de cebada y estos 2 pececitos y los multiplicó. Y le dio a comer no solo a los 5,000 hombres, sino a todo el mundo. Y cuando terminaron, recogieron 12 cestas de pedazos. Pan en abundancia. Proveyó alimento en abundancia. Sobreabundó el alimento que estaba dando. Versículo 27. Capítulo 6, versículo 27. Mire lo que dice el verso 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Desde el Isaías 49, Cristo señaló al siervo sufriente como el que proveería esa comida. Ahora Cristo vino y resolvió todo. Ahora Cristo es el pan de vida, es la verdadera comida y dio comida en abundancia. En este momento, amigo, amiga, hermano, hermana, usted y yo somos los que tenemos el pan de vida en la mano. ¿Qué estamos haciendo con ese pan de vida? Allá afuera hay un mundo hambriento de los asuntos espirituales. Gente riquísimas, pero están muertos espiritualmente. Personas pobrísimas, pobre, paupérrimas, no tienen nada que comer y están pobres también en el asunto espiritual. Todo el que está allá afuera y no tiene ni conoce a Cristo se está muriendo de hambre espiritual. Están muertos espiritualmente. Y nosotros con las manos llenas del pan de vida que es Cristo el Señor. Tenemos las manos llenas de la palabra de Dios. Tenemos el conocimiento del pan de vida. Y Cristo nos ordenó ir a repartir ese pan. ¿Qué estamos haciendo con todo ese pan? Triste y lamentablemente, hay ovejitas del Señor que tienen tanto pan espiritual que se han puesto tan gorditas que ya no pueden ni moverse. Entonces se dedican a la discusión y a la peleadera. Como tienen tanto pan y tanta abundancia, no piensan en nadie. Y lamentablemente la obesidad, supuesta obesidad espiritual, lo que produce es la muerte. Como pasó lamentablemente con los judíos, se sintieron exclusivos y se aislaron de todo el mundo. Y se cerraron con muros porque eran locos. Y cuando vino Cristo lo crucificaron. Tenga cuidado. San Juan capítulo 8, versículo 12. Cristo dice, el que por mí entrare. Cuando una gente entra por Cristo, cuando una gente pasa por esa puerta que es Cristo Jesús, ¿qué es lo que ocurre en realidad en la vida de esa persona? Vamos rapidito con esta sección. A ver si la terminamos. San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué es lo que pasa cuando usted traspasa por esa puerta? Capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted atraviesa esa puerta que es Cristo, si usted entra por la puerta que es Cristo, entonces usted entra al mundo de la luz, no al mundo de las tinieblas.
Número 2. Cuando usted se encuentra con esa puerta hermosa que es Cristo y traspasa esa puerta, entra por esa puerta, amigo, amiga, Romanos capítulo 6, versículo número 4. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si es verdad que usted se encontró con Jesús, si es verdad que atravesó la puerta, usted es una nueva criatura. Pablo lo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no ha nacido de nuevo, si no es una persona convertida, si no hay un cambio, no se ha producido un cambio en su vida, revise su supuesto cristianismo. Posiblemente usted nada más sea una persona religiosa y no es una persona cristiana. Recuerde, un cristiano conoce y ama a Cristo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha tenido un nuevo nacimiento? ¿Es una persona arrepentida? ¿Se produjo el arrepentimiento en usted? ¿Hay un cambio de la mente? ¿Hay un cambio de los patrones mentales? ¿Hay un cambio de la estructura mental? ¿Es usted una nueva persona? Eso es muy importante, amigo mío, porque Jesús dijo a Nicodemo, y lo mencionamos en el tema anterior, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Es un asunto muy serio. Necesitamos traspasar esa puerta, atravesar esa puerta, cruzar por esa puerta. Cuando usted lo hace, número 3, usted pasa de la esclavitud a la libertad. Jesús dijo en San Juan capítulo 8, versículo 31, versículo 32, oiga qué cosa linda. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Pasamos de la esclavitud a la libertad, si es verdad que estamos en Cristo. San Juan 8, versículo 31 y versículo 32. Dice Jesús: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuche con cuidado. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ya explicamos en San Juan capítulo 15, los versículos 1 en adelante, la parábola de la viña, que Cristo dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y hablamos de permanecer. Permanecer significa, habíamos dicho, que la rama está unida, fijada, agarrada, adherida al tronco. Y del tronco suben los nutrientes y alimentan la rama. Y ella produce hojas, produce flores, produce frutos y se multiplica. Si es verdad que estamos conectados con Cristo Jesús, entonces recibimos la alimentación que procede de Jesús. Necesitamos permanecer en Jesús para ser verdaderos discípulos de Jesús. Y Él dice que debemos permanecer en su palabra. Amigo, amiga, piense por un momento. ¿Cómo podemos estar tan engañados de decir que estamos en Cristo cuando no estudiamos la Biblia? Cuando no conocemos la Biblia, cuando no nos interesa la Biblia, cuando descuidamos la Biblia. Él dice: si permanecéis en mis palabras. Entonces necesitamos urgentemente volver a la Biblia para conocer los propósitos de Dios, para conocer la persona de Dios, para conocer a Jesús. Recomiéndeme algo, pastor, diría usted, y yo le recomiendo que lea el Evangelio según San Marcos. San Marcos responde a la pregunta: ¿quién es Jesús? San Marcos capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 29. Tome esos 8 capítulos de San Marcos, léalo con un cuaderno y un lápiz y descubra, número 1, quién es Jesús. Allí aparecerán distintas gentes definiendo a Jesús. Y al final, en el versículo 29 del capítulo 8, Pedro nos dice que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como todas esas gentes opinaron, también responda usted en ese momento: ¿quién es Jesús para usted?
No repita lo que otros han dicho. Vaya y busque usted la respuesta. La salvación no es por grupo. No es un asunto de que la iglesia tal, de que la nación tal. No. Ni siquiera que la ciudad tal, ni siquiera que la familia tal. No, Señor. Es un asunto individual. Papá no puede salvar a mamá, mamá no puede salvar a papá, ni papá ni mamá pueden salvar a los hijos. La salvación es una persona, se llama Jesús. Y la salvación es individual, cada uno es cada cual. Papá, mamá, consagrémonos a Dios. Que nuestro testimonio inspire a nuestros hijos. No es cuestión de religión, no. Es cuestión de relación. Si nos estamos relacionando con Jesús, nuestra vida será luz. Nuestra vida saldrá de las tinieblas a la luz. Si es verdad que hemos entrado por Cristo Jesús, salimos de la muerte, ahora entramos a la vida. Y ahora Cristo dice, si ustedes permanecen en mí, y si permanecen en mis palabras, entonces ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Y cómo sé que permanezco en su palabra? Bueno, tomo tiempo para leerla, tomo tiempo para meditarla, tomo tiempo para analizarla, tomo tiempo para conocerla, comprenderla y entenderla. Es un asunto de relación. Estamos muy empeñados con el proceso religioso, con la religión. Por favor, enfoquemos nuestra vida en Jesús. Si usted no tiene a Jesús, no importa lo religioso que sea, usted perdió. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Comencemos por Jesús y dejemos estas diferencias religiosas. Miremos y enfoquémonos en Jesús. San Juan capítulo 8, versículo 31 o 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasará entonces? Que si permanecemos en la palabra de Jesús, dice él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La clave, la palabra para permanecer en Cristo. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, mire qué cosa linda. Gálatas capítulo 4, versículo número 7. Recuerde que estamos estudiando la frase cuando el Señor Jesús expresó que yo soy la puerta de las ovejas. Gálatas capítulo 4, versículo número 7. Dice Gálatas 4, 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amigo, amiga, si estamos en Cristo, entonces ya no somos esclavos. Ahora somos herederos del reino de los cielos. Ahora somos hijos e hijas del Dios Altísimo. La clave está en Cristo. Y para conocer la clave necesitamos estudiar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Número 1, pasamos de las tinieblas a la luz cuando entramos por la puerta que es Cristo. Número 2, pasamos de la muerte a la vida. Número 3, de la esclavitud a la libertad. Número 4, se ocurre un fenómeno muy interesante. Efesios capítulo 4, versículo 22 y versículo 24. Mire qué interesante se pone esto. Efesios capítulo número 4, versículo 22 y versículo 24. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ahora añade, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está estableciendo, antes, en la antigüedad, ustedes estaban en el viejo hombre.
ahora pasan de ese hombre viejo a este hombre nuevo. ¿Quién ganó ese derecho? Jesús. ¿Cómo ocurre? Cuando usted cruza la puerta. Cruza la puerta a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En esa experiencia del nuevo hombre, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo hombre queda crucificado en Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cambio. La vida vieja a una vida nueva. El hombre viejo ahora el hombre nuevo. ¿A través de quién? A través de Cristo. Ahora, mire qué cosa linda también. En el libro de Romanos, en el capítulo 6 y en el capítulo 8, hay una interesante explicación que Pablo hace. Cuando la persona se bautiza, mire qué cambio, qué belleza ocurre. Versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y sigue diciendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, nuevo hombre, nueva vida. Y entonces en el capítulo 8, mire qué interesante dice Pablo, el versículo número 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este hombre nuevo, ¿qué bendición tiene? Esta vida nueva, dice el versículo 1, dice Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre viejo conforme a la carne, el hombre nuevo conforme al Espíritu. Muerte versus vida. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. De manera que cuando pasamos por la puerta de Cristo, dejamos el hombre viejo atrás y empezamos una vida nueva. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué privilegio! Si usted se llama cristiano o cristiana, si es una persona que ya le entregó su vida a Jesús, amigo, amiga, asegúrese de permanecer en Jesús. Asegúrese de conocer y entender la palabra de Dios. Asegúrese de alimentarse en la fuente donde usted nació. La fuente que nos hace volver. 1 Pedro 1:23 dice, renacidos. Nacimos en el pecado, nacimos con una tendencia pecaminosa, nacimos con la pena y la tristeza del problema del pecado. Pero cuando entramos por la puerta que es Cristo, cuando nos encontramos con Cristo Jesús, entonces, a través de la Biblia, vivimos un nuevo nacimiento. Por eso se habla de una nueva criatura. Se habla de conversión. Y Pablo explica, renacidos, volver a nacer. Hemos nacido de nuevo, no de simiente corruptible como la de nuestros padres, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nacimos por la palabra de Dios, si fuimos gestados en la palabra de Dios, nuestro mejor alimento es la palabra de Dios. De allí entonces que los que han nacido de nuevo, los que son una nueva criatura, los que viven en el nuevo hombre, el hombre nuevo, se alimentan de la palabra de Dios. ¿De qué se está alimentando usted? Cuando pasamos por la puerta que es Cristo Jesús, pasamos de enemigos de Dios y nos convertimos en hijos del Dios Altísimo. En Romanos capítulo 5, el versículo 10, mire lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y mire la actitud de Dios y la actitud de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ya Cristo lo hizo.
Llama la atención y me encanta repetir esto. En Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 10 nos habla de la muerte de Cristo y cómo Dios estuvo de acuerdo en la muerte de Cristo para nuestra salvación. Romanos capítulo 5, versículo 6, cuando éramos débiles y cuando éramos impíos, débiles, no nos podíamos salvar a nosotros mismos, impíos, no nos importaba la salvación, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8, cuando éramos pecadores, habíamos fallado el blanco, estábamos lejos del blanco, la medida, la meta, lo que Dios quiere. Cristo murió por nosotros. Y versículo 10, cuando éramos enemigos completamente contrario a Dios del otro bando, Cristo murió por nosotros. Y ahora dice el versículo número 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, antes y después. Me gusta reconciliados. Esa palabra es muy interesante y es el apóstol Pablo que la acuña para dar y hacernos entender más detalles interesantes. Segunda de Corintios capítulo 5, leamos rapidito, solo a manera de comentario, cómo aparece esta palabra y en qué tenor aparece, relacionando a Dios el Padre y Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 11. Mire qué cuadro más hermoso. Dice aquí, Segunda de Corintios 5, 11 en adelante. Conociendo, dice Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifestó lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Pablo se está defendiendo. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ponga cuidado ahora. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, que vivamos para Cristo. El nuevo hombre vive para Cristo. La nueva vida se vive para Cristo, somos renacidos en Cristo. Y dice ahora, versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y añade que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo. Y ahora entramos nosotros en ese equipo. Dice el versículo siguiente, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es que Dios estaba reconciliando con el mundo, Dios no le hizo nada al mundo, fue el mundo que se alejó, fue el mundo que se perdió, fue el mundo que pegó. Entonces ahora Dios quiere que el mundo venga y se reconcilie con Él, porque el mundo fue que falló.
Y lo hermoso es que a nosotros, a usted y a mí, que hemos aceptado a Cristo, que hemos entrado por la puerta de Cristo, nos ha nombrado el cielo embajadores y embajadoras. ¿Qué significa esto? Como dije hace unos días, significa, amigo, amiga, que ahora usted no es de esta tierra, pertenece al cielo. Ahora usted es miembro de la familia de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahora usted tiene morada en el reino de los cielos. Ahora usted pertenece a la familia de Dios. Jesús es su hermano y el Padre Celestial es su Padre y mi Padre. Como Jesús cuando resucitó y le dijo a María, no me toques, mas dile a mis hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué privilegio, qué privilegio! Y qué humildad. Jesús es tan humilde que siendo quien es, no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Se imagina usted, amigo, amiga, hermano, hermana de Jesús? Y que Él le reconozca en el universo como mi hermano, mi hermana. Oh, necesitamos leer más la Biblia, mi amigo. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. De enemigo a hijo de Dios. Interesante en Romanos capítulo 8, donde Pablo nos habla que hemos pasado de la carne al espíritu. Leamos por lo menos una cita que me gusta de Romanos 8:14. Puede leer Romanos del capítulo 8, versículo 4 en adelante. Pero mire lo que dice Romanos 8:14. Recuerda que solo estamos dando un pantallazo acerca de esos aspectos de Cristo como la puerta. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, mire usted estos detalles. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahora dice Pablo, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que somos guiados por el Espíritu, entonces dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién le guía a usted? ¿Está viviendo en la carne o está viviendo en el Espíritu? Necesitamos esa linda experiencia. Y finalmente, punto número 7, de morada de los demonios a templo del Espíritu Santo. Recuerde, estamos hablando que Cristo es la puerta de las ovejas y estamos poniendo bien en claro que los que pasan por esa puerta, número 1, pasan de las tinieblas a la luz. Número 2, de la muerte a la vida. Número 3, de la esclavitud a la libertad. Número 4, del hombre viejo al hombre nuevo. Número 5, de enemigos de Dios a hijos de Dios. Número 6, de la carne al espíritu. Y ahora, número 7, de morada de los demonios a templo del Espíritu Santo. San Mateo capítulo 12, versículo 43 y 44. Mire lo que dice Jesús. Qué hermoso es ser cristiano. Qué hermoso es haber pasado por la puerta que es Cristo Jesús. Cuántos privilegios. San Mateo capítulo 12, versículo número 43 y versículo 44. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el predicador. No es lo que piense la gente. No, es lo que dice Dios. Dios está comprometido con su palabra.
Cristo mismo, cuando vino a la tierra, todo lo enfocó en la palabra de Dios. Cristo dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y es lo que estamos haciendo, buscando en la Biblia el testimonio acerca de Jesús, las pruebas acerca de Jesús, las evidencias acerca de Jesús, y entender y comprender y conocer a Jesús para entonces conocer, comprender y entender a Dios. Capítulo 12, San Mateo, versículo 43, 44. Recuerde que estamos en el tópico número 7, de morada de los demonios a templo del Espíritu Santo. Dice Mateo 12, 43 y versículo 44. Dice el verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está hablando Jesús, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Qué significa eso? Amigo, amiga, aunque usted no lo crea, los diablos viven dentro de la gente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Los seres humanos o son templo del Espíritu Santo o son morada, guarida del diablo, de los demonios. Eso es lo que dice Jesús, es lo que está diciendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿A quién le está llamando casa? Al hombre. Y a las mujeres también. Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué la casa está desocupada? Porque el poder de la palabra de Dios sacó el demonio. ¿Y por qué ahora la casa está barrida y adornada? Porque la palabra de Dios limpia, sana, cura, cambia, transforma. Pero es necesario entregarse a Jesús para que entonces ocurra el cambio. El Santo Espíritu venga a morar en nosotros. El Santo Espíritu venga y viva en nosotros. Mire lo que dice ahora 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Si le decimos sí a Jesús y entramos por la puerta que es Cristo Jesús, entonces de morada de los demonios nos convertimos en templo para la morada del Espíritu Santo, dice Pablo. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios. Versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amigo, amiga, atravesamos por la puerta que es Cristo Jesús. Los demonios se quedan afuera y pasamos del otro lado para hacer un templo para la morada del Espíritu Santo. Y es hermoso cómo el Espíritu cambia y transforma esos templos que fueron tan acabados por los demonios. Yo tengo que ver muchas cosas y tuve que ver muchas cosas en cualquier rincón de la tierra. Y yo le digo a usted, amigo, que he ido a lugares y he tenido que trabajar en lugares, defender gente, que usted no le ve nada humano, usted no me ve el cuerpo humano, pero la cara parece en puro diablo. Es una cosa, la imagen, es una cosa espantosa. 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 Me invitaron y fui a lugares donde ni la policía entraba. Las famosas zonas rojas, que la gente vive como le da la gana, en la calle, una cosa, usted no tiene idea. Pero vi cómo el Espíritu de Dios, Dios mío, libera y liberta a la gente. Y pude ver cómo le bautizaron y cómo el antes y el después. Antes, usted ve esas caras así, y después mi madre, todo era cambiado y transformado. Vivir esto es lo que le da sentido a la vida. Ganar más dinero, tener más posesiones, tener más riqueza, bendito sea Dios, pero use todo para la gloria de Dios. Pero ver las almas cambiadas y transformadas por el Espíritu de Dios, eso es lo que le da sentido a la vida. Terminemos. Capítulo 6, versículo 19, 1 Corintios. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Templo del Espíritu Santo. Pasamos de ser morada de demonios, ahora lavado, limpiado, cambiado y transformado por Jesús,
pasamos por la puerta que es Jesús y nos convertimos en templo para la morada del Espíritu de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, ¿se mantiene firme en su decisión de prepararse para el santo bautismo y que su vida sea guiada por el Espíritu de Dios? Si su respuesta es sí, levante la mano. Número 2, amigo, amiga, hermanos y hermanas, ¿estamos firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador para llevar todo este mensaje al mundo entero? ¿Mantiene firme su decisión de ser parte del equipo? Levante la mano conmigo. Seguimos orando, número 1, por las personas que nos han apoyado y ayudado con la formación de este primer volumen para regalar. No vendemos nada. Estamos orando por Yeuri, por Adriana, por Ludín, por todo el equipo que está trabajando en esto, para que muy pronto el libro sea una realidad, imprimir y empezar a repartir. Todos los que se han registrado en lavozdelconsolador.org estamos en cierto modo comprometidos con los que están registrados primero. Después que atendamos a toda esa gente, esperamos que muchos libros más se puedan distribuir por todo el mundo, por todos lugares, pero necesitamos saber quién se lo vamos a entregar. Oremos por ellos también y por las personas que han estado apoyando y asistiéndonos para que esto sea una realidad. Oremos por las personas que han pedido oraciones, tienen problemas personales, asuntos muy suyos, y estamos presentando esos casos de los que han pedido que se ore en su favor. Estamos orando también por los amigos, hermanos y hermanas que han sido atacados por esta pandemia y han solicitado que se ore en su favor. Lo hacemos cada momento, cada instante. Y hay un buen grupo de personas en todo el mundo orando por usted, amigo o amiga. Si ha pedido la oración en su favor, estamos orando por los que han sido atacados por la pandemia esta que está haciendo tanto daño. Oramos también para que el Señor nos prepare, nos habilite, nos capacite y que nos convirtamos en un instrumento de bendición. Amigo, amiga, entremos por esa puerta, que es Cristo Jesús, y veremos la gloria de Dios. Bien, vamos a orar en esta hora. Levante su mano conmigo y oremos y presentémonos delante de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por tanta luz. Despiértenos de esta borrachera espiritual y que nos enfoquemos en Cristo Jesús. Cuántos brincos, cuántos saltos, cuántos inventos, cuántas cosas, Señor, para no enfocarse en Jesús. Permita a Dios que el Santo Espíritu ilumine nuestra mente y entendamos y comprendamos que el centro de todo es Cristo Jesús. Que no importa lo que estudiemos, llevemos a la gente a Jesús a través de cualquier tema de la Biblia, que al final lleguen a Jesús, porque si no tienen a Jesús, no tienen salvación ni vida eterna. Y como decía Pablo, querido Dios, si se aprenden todas las cosas y saben todas las cosas y no tienen amor, nada somos. Que conozcamos a Jesús, Señor. Inspírenos a llevar a la gente a Jesús, quien es el Evangelio y es la salvación y la vida eterna. Habilítenos y capacítenos, Señor, y que estos amigos y amigas se mantengan firmes en entregarse a Jesús. Oramos también por los hermanos y hermanas, amigos y amigas, que han tomado la decisión de ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Bendígales abundantemente. Bendiga también a los que nos han apoyado y nos están apoyando para que estos libros sean una realidad y lleguen a la gente como los otros libros que hemos escrito. El Espíritu en la vida familiar, Señor, que vayan y lo busquen. El libro que habla acerca del Apocalipsis, un refugio seguro, un refugio para la familia, que lo puedan copiar también en los idiomas, cada idioma en que está hecho. Oramos también, Señor, por los que tienen el libro El misterio de Dios, el Evangelio de la Gracia, que también, Padre, lo puedan disfrutar. Y todo el material que hemos regalado, los CD, los sermones, todo el material que hay en la página lavozdelconsolador.org, que puedan copiar y compartir, vendernos, para que mucha gente conozca el Evangelio, conozca la verdad, Señor.
Y ahora oramos, Padre, por todo lo que han pedido oraciones en sus asuntos personales. Inspírele a creerle a Jesús, a confiar en usted. Fortalezca su fe para que sea conforme a la fe que tengan. Y ponemos en sus manos a todos y todas los atacados y atacadas por este virus, esta pandemia que está haciendo tanto daño. Asístale Dios. Que de alguna manera le llegue la gracia y la verdad para que se arrepientan, se entreguen a Jesús y alcancen la salvación y la vida eterna. Y conforme a su gracia, su amor, su bondad, todo su misericordia, si es su voluntad, que puedan ser sanados y sanadas. Pero más que la cura, la salud, les rogamos por la salvación, que alcancen la salvación y después dele todo lo demás que usted le quiera dar, Señor. Bueno, Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos. Diríjanos siempre y cuídenos. Lo pedimos y lo agradecemos diciendo gracias a Dios por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.